Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos historias de suscriptores, cosas paranormales que cada Halloween me mandan. Ya saben cómo es la cosa, ustedes me mandan historias que les hayan pasado, que sean raras o tal vez, quizá, paranormales al mail y yo las leo acá con total anonimato. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver los casos que hago en el canal. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. En mi niñez vivía en el campo con mis padres y mis 4 hermanos. Pero cuando cumplí 5 años nos mudamos a un pueblo más grande por cuestiones de comodidad. A pesar de ser un lugar nuevo y mucho más poblado, seguía siendo un pueblo muy tranquilo, donde la gente dejaba las casas sin llave y los chicos jugaban en la calle hasta la noche. Como yo era muy joven, no recuerdo cuándo apareció por primera vez, pero en nuestra nueva casa, en la ciudad, siempre estuvo presente una figura blanca. Se asimilaba mucho al cuerpo de una mujer y siempre la veíamos cuando bajábamos las escaleras o a través de la ventana del comedor. Tanto mis hermanos y yo como nuestros amigos podían ver a la figura, pero a nadie le asustaba. Era inofensiva. Incluso llegó al punto en que las amigas de mi hermana mayor le habían puesto nombre y hacían chistes respecto a ella. Una noche de verano, cuando tenía 16 años, pasaron mis amigas a buscarme por mi casa. Mi dormitorio quedaba en la planta alta y la ventana daba a la calle, por lo que cuando llegaron y vieron la luz del cuarto encendida, decidieron gritarme por la ventana. Mis amigas escucharon una voz muy parecida a la mía decirles que subieran a mi cuarto. Pero cuando llegaron arriba se encontraron con las luces apagadas y la casa vacía. Incluso me llamaron por teléfono y allí se enteraron que nosotros no estábamos en casa esa noche. Desde el primer momento supe que aquella voz que escucharon había sido la figura blanca, a pesar de que nunca antes había hecho ruido o nos había molestado. A partir de ese entonces la figura se volvió más notoria en la casa, haciendo ruidos y siguiéndonos de cerca, incluso acostándose en la cama mientras dormíamos. También notamos como poco a poco una sombra oscura comenzaba a rodearla, hasta que finalmente dejó de ser blanca y se volvió por completo una figura negra. Lamentablemente nunca supe qué pasó con aquella figura extraña, ya que mis hermanos y yo nos volvimos adultos y mis padres vendieron la casa y se mudaron. Esto me ocurrió cuando yo era pequeña y aún logro recordarlo. A día de hoy no sé si es paranormal, pero sé que fue extraño y lo suficientemente real como para no olvidarlo. Cuando tenía 9 años estaba jugando con mi bicicleta junto con unos amigos hasta que regresé a mi casa para dormir, cerca de las 8 o 9 de la noche. Dejé la bicicleta en el patio y subí a mi cuarto, pero al entrar me quedé aterrada con lo que vi. Todavía con las luces apagadas, pude ver en el pequeño espejo que había en la habitación a un hombre totalmente negro. Era prácticamente una sombra dentro del espejo. No era el reflejo de algo o alguien, sino más bien algo que estaba dentro del vidrio. Llevaba un sombrero de copa de color negro y no podía verle el rostro, pero sí sus ojos, que me dejaron impactada. Tenían forma de llama y eran de color rojo intenso, brillante, con un poco de amarillo, como si estuvieran hechos de fuego y flamearan. Al otro día le conté a mi madre lo que había visto y me dijo que se lo contara a su amiga, quien era una cristiana y fiel devota de Dios. Esta señora me dijo que había visto al diablo y que tenía que cuidarme y rezar mucho. En su momento me asusté, pero también pensaba que era un poco raro. Después de tanto tiempo ya no sé qué creer, y siento que realmente no lo puedo describir al 100% como era. Lo que describí es lo único que puedo recordar. También me han pasado otras cosas de niña que realmente no quisiera volver a acordarme. Pero lo que jamás he podido saber es qué fue eso que vi en el espejo. No sé si realmente era el diablo o quizá otra cosa. Tengo 14 años y desde muy pequeña siempre he podido sentir y ver cosas extrañas que nadie más ve, al igual que mi mamá y mi hermano. La primera vez que presencié algo sobrenatural tenía como 5 o 6 años. Estaba de viaje con mi familia en una finca de un amigo de mi padre. Cuando llegamos al lugar, mi papá y su amigo comenzaron a charlar y recorrer la finca mientras yo los seguía.
Recuerdo que había una laguna con peces y muchos árboles secos, pero mientras mi papá y su amigo charlaban, pude ver a lo lejos a un señor tan alto como en los árboles que me saludaba. Parecía más bien un espantapájaros por su ropa desgastada y sombrero de paja que le cubría el rostro. Yo le devolví el saludo con un poco de miedo y le dije a mi papá que aquel extraño señor me estaba saludando, pero él no podía verlo. Incluso nos acercamos al árbol, pero no encontramos rastro de nadie. Ya siendo un poco más grande, cuando cumplí los 12, recordé la historia del espantapájaro y volví a contársela a mi padre. Él me dijo que, una vez que su amigo, el dueño de la finca, falleció, se enteró que en aquel lugar había una huaca, un antiguo cementerio indígena donde se enterraban objetos de valor. Mi padre dijo que seguramente yo tenía el mismo don que mi madre y mi hermano, y que había visto a este señor porque necesitaba de mi ayuda. Aunque muchas otras personas creen que vi al diablo, quien se presenta con aquella figura en ciertos lugares. Todo comenzó en un día normal de clases en segundo grado. Tenía unos 7 u 8 años y asistía a una escuela católica muy estricta. Uno de mis compañeros sugirió que jugáramos al Charlie Charlie, que estaba muy de moda en aquel momento, y casi todos los chicos del grado decidieron jugar por curiosidad, yo incluida. Luego de varios intentos fallidos por hablar con algún espíritu, llegó la representante legal del colegio y nos retó por jugar con el diablo. Llegué a mi casa aquel día y sentía como alguien me miraba desde lejos. No le di importancia, pero con el tiempo iba aumentando cada vez más aquella sensación de ser observada. Unos meses más tarde, desde que jugamos al Charlie Charlie en la escuela, mi perro de toda la vida falleció repentinamente. En ese momento, mi única manera de confrontar el duelo era fingiendo que mi perro seguía vivo. Entonces solía encerrarme en mi habitación y hablarle como si estuviera allí. Lo más fuerte que recuerdo que pasó fue cuando le pregunté qué remera le gustaba más, y casi instantáneamente una de las remeras se cayó de la percha que la estaba sosteniendo. Desde aquel entonces y por varios años más, seguí hablando con mi perro y viviendo experiencias de este tipo. También era muy recurrente ver la sombra de un niño cerca mío. La primera vez que la vi, estaba bajando por el tobogán de mi patio cuando la vi asomada a la pared. Todo esto, tanto las manifestaciones como la sombra, ocurrieron hasta que cumplí 11 y simplemente dejé de hablar con mi perro, y desde entonces no volvieron a ocurrirme. Sin embargo, en el verano del 2022, aquella sombra volvió a aparecerse. Yo estaba saliendo de noche de la casa de una amiga y desde la entrada de su casa pude ver cómo en la construcción de al lado se asomaba la misma sombra que había visto de niña mientras bajaba por el tobogán. Por el shock, lo único que hice fue subirme rápido al auto de mi mamá e irme de allí. Aquel mismo verano volví a ver la sombra 2 o 3 veces más en el patio de mi casa. Hasta el día de hoy no sé qué pasa con esa sombra, solamente sé que lo más probable es que siga atrás mío hasta que yo haga algo al respecto. Mis abuelos eran oriundos de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, donde se conocieron, casaron y tuvieron a mi madre y mi tía. Sin embargo, se mudaron a Buenos Aires cuando ellas eran muy jóvenes, gracias al trabajo de mi abuelo. Pero todos los veranos mi mamá y mi tía los pasaban en Gualeguaychú con su abuela, es decir, mi bisabuela llamada Ramona. Mi bisabuela tenía por costumbre todos los domingos a la mañana llevar flores al cementerio para todos los familiares muertos. Y en uno de estos veranos, cuando tenían 13 y 14 años, mi madre y tía decidieron acompañarla. Estaban por entregar la última flor cuando pasaron por una casilla y vieron a una mujer limpiando. La señora estaba muy transpirada y limpiaba de manera apresurada y frenética, aunque la casilla estaba ya limpia, mojando a su alrededor toda la calle de tierra y haciendo un barrial que contrastaba con el resto de la calle seca. Tras dejar la última flor, comenzaron el camino para salir del cementerio y volvieron a ver a la mujer, quien se dirigió a ellas y dijo: Ramona, ¿cómo estás? ¿Cómo andan tus hijos? Qué bueno verte, hace mucho no te veo, Ramonita. Mi bisabuela se asustó porque no conocía a aquella mujer y siguió caminando con sus nietas. Cuando mi madre le preguntó a Ramona
quién era esa persona, las tres giraron a verla, pero solo encontraron la casilla vacía, llena de telarañas y candados oxidados, posada en medio de un barrial. Mi historia paranormal empezó cuando tenía 6 años. Mi papá es docente rural y por cuestiones de trabajo nos fuimos a vivir al campo. En ese momento tenía 2 hermanos chiquitos, pero llegamos a ser 6 hermanos, 3 chicos y 3 chicas. Nuestra casa estaba pegada al lado de la escuela donde trabajaba mi padre, como suele suceder en el campo. El primer suceso extraño fue que mi mamá empezó a sentir mucho frío cuando entraba a la escuela de noche, más frío de lo normal. Una noche, a eso de las 2 de la mañana, estaba en la casa mirando la tele y sintió frío atrás de ella, aunque no había ninguna corriente de aire. Y cuando miró hacia atrás, vio que la puerta de vidrio estaba empañada. Yo por mi parte tenía la manía de limpiar el aula a la tarde después de clases y dejaba todo listo para el otro día. Pero siempre al anochecer se escuchaban que se movían los bancos y se caían los libros solos. Y el otro día siempre encontrábamos el salón alborotado. Hubo una noche de verano cuando mis primos se quedaron a dormir, que todos escuchamos el grito de una mujer en la ventana durante la madrugada que nos despertó a todos. Mi papá no dejó que nadie saliera de la casa y fue a ver si encontraba a aquella mujer. Recorrió toda la casa, el aula y los alrededores, pero no encontró a nadie. En otra ocasión, mi tío, que estaba de visita, dijo ver en el patio de casa a una chica. Era temprano en la mañana y estaba tomando mates con mi madre cuando le dijo que vio una muchacha de pelo largo con rulos y muy pálida que lo miraba fijo y se reía. Nadie le creyó en ese momento porque él solía hacer bromas de ese tipo, pero él nunca regresó a nuestra casa después de aquel día. Tras todos estos sucesos, mi papá llamó a un cura amigo para que bendijera el aula. El cura puso un crucifijo y nos dijo que sí había espíritus en aquel lugar, pero que no nos iban a hacer nada ya que eran buenos y nos protegían. Todo comenzó cuando tenía 6 años. Me había despertado una mañana muy feliz y energética. Me puse a brincar en la cama hasta que decidí saltar hacia el suelo. Cuando salté antes de que tocara el piso, algo o alguien me levantó y me hizo levitar por el cuarto. Subí hasta el techo del cuarto y luego lentamente me bajó al suelo, donde me colocó cuidadosamente. A pesar de ser todavía muy chica, yo sabía que no había soñado, pero la única que me creyó fue mi prima, que era una niña como yo. Resulta ser que años más tarde aprendí qué era lo que me hizo levitar. Hace algunos años, ya mucho tiempo después de aquel día que volé, mi abuelo sufrió un accidente de auto del que salió ileso y sin ningún rasguño, a pesar de que su auto quedó completamente destrozado. Esto nos pareció muy extraño, por lo que nos contactamos con una medium, quien nos ayudó a hablar con mi bisabuela, la madre de mi abuelo. Allí nos enteramos que la esposa del hermano de mi abuelo hizo un pacto de brujería para que alguien de mi familia falleciera, pero que mi bisabuela fue la que protegió a mi abuelo en el choque. Gracias a eso supimos que estábamos a merced de algo que nos quería perjudicar. Tan así que la medium dijo que Dios estaba pendiente de nosotros. Con esta medium, mi abuela pudo comunicarse con su propia madre, mi otra bisabuela, quien se disculpó por no haberle confesado nunca que ella no era su madre biológica. También nos enteramos que el ángel guardián de mi mamá es alguien muy importante de la realeza de la comunidad indígena. Finalmente fue por esta medium que me enteré que lo que me hizo volar por el cuarto de niña habían sido espíritus que están atrapados en aquella habitación. La medium dijo que no eran espíritus malos, pero que había que hacer algo para que descansen en paz, ya que no es su lugar. Cuando falleció mi abuela en el año 2000, mi madre, hermano y yo nos mudamos con mi abuelo para que no estuviera solo. Al poco tiempo, mi abuelo se puso en pareja con una señora que lo usaba a más no poder. Cuando llegaron mis 15, yo no quise invitarla, a lo que mi abuelo se puso bastante molesto y nos empezó a hacer la vida imposible. Cuando mi madre se iba a trabajar, nos trataba muy mal. Esto pasó por semanas hasta que un día
Mi madre vio cómo mi abuelo le hablaba a mi hermano cuando él creía que ella no estaba en casa. Cuando mi abuelo la vio, se fue a la casa de su novia y mi madre, que siempre fue una mujer mística y suele hablar sola y pedir cosas al aire, gritó: «Hace algo porque sabes que lo voy a pegar a él y a ella». Lo que sucedió después no me lo contó nadie, lo vi yo con mis propios ojos. Una noche estábamos mi madre y yo tomando mate y mirando tele en el comedor mientras mi abuelo dormía. Él tenía su cama allí porque ya había vivido varias experiencias paranormales que lo habían traumado. Mientras dormía lo escuchamos que se quejaba y balbuceaba. Luego vimos que sus pies daban patadas hacia atrás como un burro y su cama se empezó a sacudir. Y de repente sus piernas se elevaron en el aire mientras se sacudía más y más errático. Mi madre empezó a gritar: «Ma, déjalo, soltalo, ya está». Su cabeza estaba aún tocando la almohada, pero el resto de su cuerpo estaba levantado en la cama, con la punta de sus pies apuntando al techo. Mi madre seguía repitiendo esas palabras hasta que me animé y dije: «Abuela, soltalo, ya invité a su novia a mis 15». Fue allí cuando su cuerpo cayó a la cama en seco y 10 minutos después se despertó, nos dijo que había soñado algo raro y se volvió a dormir. En abril del 2014 me fui unas cuantas semanas de viaje a Inglaterra, a la ciudad de Bournemouth. Fui con varios compañeros de mi escuela y éramos muchos chicos de distintos colegios hospedados en varios hoteles de la ciudad. En uno de esos hoteles, el cual resultó ser en el que más tiempo estuvimos, pasaron varias cosas raras. Me tocó una habitación en el penúltimo piso, pero el último piso del edificio no tenía huéspedes, ya que solo eran suites a las que podías acceder desde las escaleras y tenía una puerta con código de seguridad. Esto es importante recalcar porque era imposible que nosotros subiéramos ahí. Sin embargo, en las noches escuchaba a alguien corriendo arriba de mi cama de un lado a otro, o incluso algunas veces como si corriera en el mismo lugar, mientras que las luces se apagaban y encendían solas durante la noche. Siendo honesta, esto no me asustó nada, solo me molestaba porque no podía dormir. Pero luego pasaron más cosas que en su momento no logré relacionar, pero ahora entiendo mejor. Poco a poco nuestros dispositivos electrónicos, desde celulares hasta secadoras, fueron dejando de funcionar en su totalidad o de forma parcial. Sé que el voltaje de otros países es diferente, incluso habíamos llevado un aparato que se conectaba a la luz y regulaba el voltaje para que nuestras cosas no se dañaran. Pero a pesar de esto, todos los objetos que usaban energía no funcionaban. Por ejemplo, mi celular lo dejaba cargando unas 7 horas durante la noche y cuando despertaba solo tenía 15% de carga. Al principio pensé que la batería se había dañado y seguramente tendría que llevarlo a arreglar, pero cuando nos íbamos del hotel todo regresaba a la normalidad, como si nunca le hubiera pasado nada. En los últimos 2 días de viaje visitamos París y nos hospedamos en un hotel de Disneyland. El primer día que llegamos, mis 2 compañeras y yo dejamos nuestras cosas en la habitación y luego bajamos a comer. Cuando regresamos había una nota en el piso en medio de la habitación, pero era imposible que una nota deslizada por debajo de la puerta recorriera 5 metros hasta llegar al lugar donde la encontramos. Al día siguiente teníamos entradas para ir a Disney. Los boletos no nos dejaban volver a ingresar una vez que salimos del parque, por lo que teníamos que pasar todo el día allí dentro. Esa mañana, una de las compañeras de habitación se levantó con una fuerte migraña y decidió quedarse en el hotel. Nosotras teníamos solo 2 tarjetas para entrar al cuarto, y una siempre la dejábamos allí dentro para que tuviéramos luz. Como suele pasar en varios hoteles, los cuartos solo tienen electricidad cuando se inserta la tarjeta magnética en una llave de luz. Por lo que nuestra amiga, con la migraña, se quedó con las 2 tarjetas y le pedimos que nos abriera cuando regresáramos. Mi amiga y yo nos fuimos al parque hasta la 1 de la mañana cuando cerraron. Estábamos cansadas, con hambre y mojadas porque llovió, y a pesar de ser abril, hacía un frío terrible. Cuando llegamos, le golpeamos la puerta de la habitación a mi compañera, pero no nos abría. Pensamos que se había dormido y decidimos esperar un poco para volver a golpear. Luego de un tiempo, escuchamos la manija de la puerta abrirse desde adentro, y yo procedí a entrar al cuarto pensando que del otro lado estaba nuestra compañera. Pero la habitación estaba oscura
y no había nadie. En ese momento mi amiga se asustó y comenzó a gritar, y desde el elevador vimos cómo llegaban otras de nuestras compañeras, incluida nuestra amiga, la que se suponía estaba dentro de la habitación y nos había abierto la puerta. Nosotras nos alteramos mucho y nunca supimos cómo es que la puerta se abrió si no teníamos la llave y nuestra amiga no estaba adentro. Esta historia le sucedió a mi papá y sus primos, es decir, mis tíos, cuando tenían entre 16 y 19 años. Una tarde se escaparon todos de la casa de mi bisabuela para ir al monte y fumar a escondidas. Y como conocían la zona, solían adentrarse profundo al bosque, donde nadie podía verlos. Una vez allí mis tíos empezaron a hacer chistes sobre duendes y brujas. Uno de mis primos se enojó porque respeta mucho las cosas paranormales y se fue a casa. Mi papá y sus primos siguieron cargándolo, hasta que uno de ellos dijo: si el diablo existe, entonces que venga y me prenda un cigarro. Cuando empezó a anochecer, comenzaron el camino de regreso a la casa de mi bisabuela, aunque tomaron otro camino diferente del cual entraron. Mientras regresaban sentían que escuchaban pasos detrás de ellos, pero no le dieron importancia. Llegaron finalmente a la ruta donde se sentaron a esperar el colectivo que los llevara a casa. Y fue allí cuando se les acercó un hombre muy extraño, al cual no conocían. Era alto y tenía el pelo oscuro con algunas canas. Pero lo más sorprendente es que estaba muy bien vestido para encontrarse en medio del campo. Se notaba que tenía mucho dinero por su camisa verde agua, pantalón de vestir beige y sus dedos llenos de anillos. Este hombre se acercó a mi tío, quien había hecho la broma del diablo, y le preguntó: ¿todavía quieres que te prenda ese cigarro? Fue allí cuando mi tío le vio los dientes amarillentos y manchados de tabaco. Nadie le respondió y el viejo solamente se rió y comenzó a caminar en la dirección de la que ellos venían de regreso al monte. Todos fingieron que ese encuentro no había ocurrido y regresaron sin decir nada. Pero desde aquella vez mi tío nunca volvió a fumar por el asco que le dieron los dientes de aquel señor. Y así, entonces, con esto acabamos la entrega de este año de historias de suscriptores. Gracias por participar, gracias a todas las personas que me mandan sus historias. Realmente me encanta leerlas, no solamente en el video, sino que también de forma personal. Me gusta cuando me cuentan cosas, así que por favor síganlo haciendo. Por ahí repito esto para Navidad, así que mándenme ahora el mail que está siempre en la descripción con el asunto historias paranormales, así yo lo puedo ver y guardar. Díganme cuál es su historia favorita y si aparecieron en este video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.